¿Cuántas congregaciones están siendo engañadas por tantos maestros mentirosos que hablan muy bonito y usan palabras elocuentes, pero son una falsedad? Hasta los oyentes se vuelven cómplices de que personas nuevas se aparten del mensaje real del Evangelio. Este pasaje nos muestra al Señor que está desechando a esta clase de personas que sabiendo hacer lo bueno no lo hacen. Por eso, mis hermanos, debemos con diligencia estudiar lo que Dios nos ha dejado en su palabra para no caer en engaños por falta de diligencia. No sea que el Señor nos deje de dar luz y nos cierre su misericordia. Aprovechemos bien la vida que Dios nos ha prestado para conocerle a Él todos los días, enfocándonos en Cristo más que en cualquier otra cosa pasajera de este mundo. Amén. Estoy en contra de estos profetas que con mucha labia dicen: esta profecía es del Señor. Yo estoy contra estos falsos profetas. Sus sueños imaginarios son mentiras descaradas que llevan a mi pueblo a pecar. Yo no los envié ni los nombré, y no tienen ningún mensaje para mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. Falsas profecías y falsos profetas. Supongamos que alguien del pueblo o uno de los profetas o sacerdotes te pregunta: ¿y ahora qué profecía te ha encargado el Señor? Debes responder: ustedes son la carga. El Señor dice que los abandonará. Si algún profeta, sacerdote o alguien más dice: tengo una profecía del Señor, castigaré a tal persona junto con toda su familia. Ustedes deberán preguntarse el uno al otro: ¿cuál es la respuesta del Señor? ¿O qué dice el Señor? Ya dejen de usar esta frase: una profecía del Señor. La gente la usa para darle importancia a sus propias ideas, tergiversando las palabras de nuestro Dios, el Dios viviente, el Señor de los ejércitos celestiales. Esto deberás decir a los profetas: ¿cuál es la respuesta del Señor? ¿O qué dice el Señor? Pero supongamos que responden: esta es una profecía del Señor. Entonces deberás decir: esto dice el Señor. Debido a que han usado la frase una profecía del Señor, aun cuando les advertí que no la usaran, me olvidaré de ustedes por completo. Los expulsaré de mi presencia, junto con esta ciudad que les di a ustedes y a sus antepasados. Los haré objeto de burla y su nombre será infame a lo largo de los siglos. Este pasaje es una de las críticas más severas en la Escritura contra la degradación del ministerio de la palabra. Desde una perspectiva reformada, la clave de este texto es la distinción entre la palabra de Dios como medio de gracia y la invención humana como medio de autoexaltación. Para el pensamiento reformado, la sola Escritura encuentra en estos versículos un fundamento preventivo: el peligro de endulzar el mensaje para agradar al hombre en lugar de honrar a Dios. Análisis exegético y hermenéutico reformado. Versículos 31 a 32, la soberanía de la revelación 1ps. El plagio humano. Dice Jehová: he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas. Exégesis. Los profetas de Judá usaban fórmulas verbales legítimas, él ha dicho, para introducir sueños y delirios personales. El término hebreo para endulzar, lakaj, implica tomar algo prestado o manejarlo con astucia técnica para que suene sagrado. Perspectiva reformada. Aquí vemos el juicio sobre la falsa piedad. La teología reformada enfatiza que el ministro no es un creador de mensajes, sino un administrador, oikonomos. Cuando el predicador usa la terminología bíblica para validar su propia ideología, está cometiendo un robo espiritual. Dios se declara contra, ineni al, ellos, lo cual es una fórmula de juicio judicial divino. Versículo 33. El juicio sobre la banalización, el juego de masa. ¿Cuál es la carga masa de Jehová? Les dirás: ¿qué carga? ¿Os dejaré? Exégesis. Masa de Mesé es un término técnico para una profecía pesada o un oráculo de juicio. El pueblo lo usaba como un modismo burlón. Dios responde que la verdadera carga no es el mensaje, sino el pueblo mismo. Perspectiva reformada. Se subraya la depravación total del corazón humano, que convierte la revelación en objeto de mofa. En la hermenéutica reformada, este versículo advierte sobre el peligro de tratar los medios de gracia, la predicación, con ligereza. Si la palabra de Dios se vuelve pesada o aburrida para el oyente, el juicio de Dios es el abandono: os dejaré. Versículos 34 a 36. La responsabilidad de la proclamación. La palabra de cada uno le será por carga, pues pervirtisteis las palabras del Dios viviente. Exégesis.
Dios prohíbe el uso liviano de la frase carga de Jehová. El castigo es irónico, sus propias palabras se convertirán en su peso destructivo. El pecado central es la perversión, hap-hak, que significa voltear o trastornar, el significado original. Perspectiva reformada, este es un principio de ética homilética. La interpretación debe ser fiel al sentido gramático histórico. Alterar el sentido de la escritura para que encaje con la cultura o el deseo del oyente es pervertir al Dios viviente. El principio de la perspicuidad de las escrituras exige que el mensaje sea claro y no una plataforma para el misticismo subjetivo de sueños. Fento 32. Versículos 37 a 40. El oprobio y la exclusión. Por tanto, he aquí que yo os olvidaré enteramente y os echaré de mi presencia. Exégesis. El veredicto final es el exilio y la vergüenza perpetua. El olvido divino es un término del pacto. Dios retira su protección pactada. Perspectiva reformada. Se resalta la justicia de Dios. Para los reformadores, la Iglesia es visible donde la palabra se predica fielmente. Donde la palabra es pervertida, la lámpara es quitada. El oprobio eterno es el resultado de rechazar la fuente de la santidad. No hay seguridad del pacto para aquellos que manipulan la palabra del soberano. Síntesis teológica. Concepto. Aplicación reformada. Autoridad. La Biblia es la única norma, no los sueños ni las intuiciones del orador. El ministerio. El pastor debe ser un eco de la palabra, no una fuente de novedades. Juicio. El mayor juicio de Dios sobre una nación no es el hambre, sino el silencio de su verdadera palabra o la multiplicación de mentiras. Conclusión. Jeremías 11:31 de la noche -40 es una advertencia contra el antropocentrismo en el culto. Cuando el hombre se vuelve el centro y la palabra de Dios se usa como herramienta de manipulación, Dios mismo se convierte en el adversario de esa estructura religiosa. La hermenéutica reformada nos llama a regresar al «así dice el Señor» con humildad y rigor exegético. Síntesis hermenéutica general. El pasaje establece una distinción crítica entre la autoridad delegada, el profeta verdadero que sufre por el mensaje, y la autoridad autoasumida, el profeta que busca agradar al pueblo. Puntos clave. 1. La soberanía de la palabra. Dios no permite que su nombre sea usado como sello para validar agendas humanas. 2. El peligro de la familiaridad. El pueblo de Judá se había familiarizado tanto con la terminología religiosa que perdió el temor reverente, convirtiendo el mensaje en un chiste o una carga molesta. 3. La justicia del talión. Quien considera la palabra de Dios una carga terminará siendo una carga desechada por Dios. Este texto es un llamado a la integridad en la enseñanza y a la seriedad en la recepción de la voluntad divina, evitando reducir la fe a fórmulas gastadas o conveniencias personales.